¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos los televidentes de nuestro programa periodístico deportivo Ayer y Hoy? Intentando hacer un retrato de aquellos que fueron protagonistas de su tiempo. Les agradezco a todos aquellos que se han acercado, han conversado conmigo, con sus inquietudes, sus ejemplos, los nombres que nos acercan para que dialoguemos con ellos, porque fueron figuras o protagonistas, reitero, de su tiempo. Y en este primer bloque del programa de hoy vamos a dialogar con un amigo. Y cuando nos toca dialogar con un amigo se nos hace más difícil. Está con nosotros un ex jugador de rugby, aunque sostienen los rugbyers que siguen siendo rugbyers, más allá de haber dejado de jugar, de la actividad oficial. Daniel Marcó está con nosotros. Desde ya que le agradecemos que nos permitió que intentáramos hurgar en una época ya pasada, pero no lejana. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Hola, Roberto. Bien. Vamos a ver si nos acordamos de algo. Uno en esto, la función que nos ha tocado llevar en la parte deportiva y en la posterior, un poco se olvida de lo que fue y trata de mirar un poco para adelante, pero bueno, trataremos de hacer memoria. De cualquier manera, Daniel, lo recuerdo porque somos muy contemporáneos. Tuviste una, diría yo, larga y proficua trayectoria en el rugby de nuestro medio y en Rosario en algún momento. Sí, por circunstancias, yo empecé a jugar en primera división del club cuando tenía 15 años. No porque fuera demasiado bueno, sino porque no había otro en mi puesto. Entonces esa circunstancia llevó a que desde 15 años ya estaba jugando en primera, y por ahí jugaba en quinta, jugaba en cuarta, y fines de semana jugábamos 2 o 3 partidos. Pero te vuelvo a repetir, era porque éramos pocos y bueno, había que cumplir con todos los compromisos de todas las divisiones. ¿Y cómo te acercaste al rugby? Bueno, mira, yo me acerqué al rugby por amigos. Yo jugaba al fútbol en Racing, que era el club del barrio, San Martín, Nogoyá. ¿Con los mismos colores de la academia? ¿Blanco y celeste? Blanco y celestes. Y las circunstancias llevaron que después me fuera a jugar a Belgrano, por el barrio. Y jugué en cesta en Belgrano, con el Indio Ramírez de entrenador, y con algunos que después llegaron a jugar en primera división en Belgrano. Jugué en cesta, que habré tenido 12, 13 años, salimos campeones en cesta, y después... ¿De un día para el otro? Colegio Nacional, primer año, segundo año, amigos, y me llevaron un día al club a jugar al rugby, y de ahí ya... ¿Cambiaste la redonda por la ovalada? Totalmente. ¿Fue un cambio muy fuerte o ni cuenta te diste? No, era muy chico, me entusiasmó, y bueno, a partir de ahí, bueno, todo el colegio secundario, en la camada nuestra, hacíamos todos los deportes, jugábamos. Yo lo único que no hice en serio fue el básquet, pero después intercolegiales de básquet, intercolegiales de vóley, intercolegiales de vóley, de handball. En el colegio integrábamos, éramos atletismo, hacíamos en general casi todos los deportes. Pero la pasión y en serio era el rugby. Que fue creciendo. A partir del colegio secundario. Sí, a partir del primer, segundo año del colegio secundario. Y bueno, a partir de ahí ya... ¿Y tu papá, que era un hombre que siempre le gustó el deporte, por lo menos era un ávido lector y concurrente, creo yo, a los campos de fútbol? Era hincha de Belgrano también, me parece, ¿no? El viejo no tenía predilecciones deportivas en Paraná, nunca se identificó. Lo siguió sí más a Belgrano, pero a él le gustaba el fútbol, le gustaba el fútbol. ¿Y cuando vos cambiaste al rugby te dijo algo? Nunca. No. Pero yo creo que no me fue a ver nunca. Una sola vez creo que me fue a ver en quinta, en cuarta división. Para ver no lo entendía, no lo entendía. El rugby nunca lo entendió, no fue nunca a una cancha. Vos seguiste en el rugby, tu hermano se dedicó al básquetbol. Se dedicó al básquet y a la natación. Marcelo fue muy buen nadador después al básquet. Marcelo llegó a ser campeón. O sea que una familia de deportistas. Sí, ¿no? Y el viejo a través del básquet fue presidente de la Federación Entrerriana de Básquet muchos años. Y después siguió el fútbol. Le gustaba mucho el básquetbol también. El básquet y el fútbol. Él, donde había fútbol, iba a Belgrano, Patronato. Así que te integraste a la familia de estudiantes. Sí. En esa época todavía éramos los que íbamos en el verano al Robin y en el invierno al Estudiantes. Hacíamos esa costumbre de la ciudad de aquella época. Y bueno, fue prendiendo y
¿Y dónde jugaba Estudiantes al rugby? ¿No había Unión Entrerriana? No, en la época que nosotros empezamos jugábamos en Rosario. Los 2 primeros años jugamos, el primer año en sexta íbamos a jugar amistosamente porque la primera jugaba el campeonato de Rosario. Después los 2 años siguientes fueron de quinta división y también íbamos a Rosario, o sea, salíamos en la lancha a las 6, 7 de la mañana y volvíamos a las 12 de la noche. ¿Qué sacrificio? Y en esa época ¿Le gustaba? No era sacrificio, era una aventura, era una cosa... Pero comparándolo como es hoy... Ah, sí, por supuesto. Uno viéndolo a la distancia dice, no sé si se vuelve... ¿Lo volverías a hacer? No sé, ahora los chicos, si no hay colectivos, si no hay aire acondicionado, si no hay un montón de cosas, pero bueno, el crecer, el confort y hay que adecuarse a las épocas. Y así que a los 15 años debutaste en primera, sí. ¿Por una circunstancia especial? Sí, ya te digo, creo que... ¿Faltó el titular? Fueron circunstancias, yo creo que en ese momento sí pudo haber... No sé, y a partir de ahí, viste, jugué hasta el año 65 la primera del club. 62, 63, 64 y 65. Que terminé el secundario, me fui a Rosario a intentar hacer lo que intentamos, una carrera universitaria. Una carrera universitaria. Jugué al rugby ¿En Atlético? En Atlético del Rosario, en Plaza Lluvas. Jugué 3-4 años, llegué a jugar en la primera de Plaza. ¿También? Sí, fuimos campeones con Plaza un par de años, en una época donde... De la Unión Rosarina de Rugby. La Unión Rosarina de Rugby, en una época donde la preeminencia del rugby de Rosario la tenía Duendes, con una primera muy importante, con Dimov, Chesta, Bolsa... Así tenis, que llegaste a jugar en contra de Dimov. Sí, muchas veces. Después, varias veces entrenador, ¿no? Sí, entrenador de Rosario, entrenador de los Pumas. Actual entrenador de los Pumas. Sí. Que no es la primera vez que lo dirige a los Pumas. No, ha sido con algunas interrupciones, 2 o 3 veces, y colaborador otras veces. Así que alcanzaste a jugar, eras un pichón al lado de él. Sí, ellos me deben llevar 4 o 5 años a mí. Más también. Sí, probablemente. Daniel, no te he preguntado en qué puesto jugaste al rugby. Mira, yo siempre jugué de medio scrum, hasta que volví de Rosario, tuve un par de lesiones y después terminé jugando de apertura o standoff, que era el puesto tradicional, pero entre medio scrum y apertura... ¿Y podemos explicarle a la gente qué significa medio scrum o apertura? Y mira, son dentro del juego del rugby las personas que distribuyen o manejan el juego del equipo. Pero el armador del fútbol. Más o menos. Pero como es un juego de equipo, siempre es uno más. Que tenga más o menos responsabilidad dentro del juego. Generalmente en el rugby se privilegia el equipo a la individualidad, ¿no? Pero de cualquier manera, tanto el medio scrum como la apertura son los que utilizan el cerebro. Un poco los estrategas, sí. Son los estrategas. Sí, y los que en definitiva llevan a la práctica lo que el técnico pretende que se haga dentro de la cancha, ¿no? Son los que cuando uno pide, porque después a uno también le ha tocado ser técnico en determinados momentos, son los que realizan adentro de la cancha lo que el técnico pide que se desarrolle como juego, ¿no? Inclusive lo que han preparado en los entrenamientos. Exactamente. Y ¿te acordás de aquel entonces, con Estudiantes, con qué figuras que eran mayor que vos alcanzaste a jugar? Cuando vos tenías 15 años, 16, antes de irte a Rosario. Y sí, lo que pasa es que en ese momento hubo realmente todo un cambio. En el club un cambio generacional. Fue el dejar de ir a jugar a Rosario y el venir a jugar al campeonato de Santa Fe. Entonces eso fue que mucha gente que estaba jugando ya en primera división, por decirte, yo los alcancé a ver a jugar a Cachonaola, a Tapeburgo Grande, pero alcancé a jugar con Carlitos Montes, por ejemplo, que jugaba de fullback en la primera club en esa época. Alcancé a jugar con gente de Daddy Dulce. ¿Ah, sí? Sí, jugamos. ¿Y cómo se fue concretando, vertebrando el cambio generacional? ¿Con algunos problemas o bien? No, realmente con algunos problemas. El club desde el año 67, 68 tuvo problemas generacionales por esos cambios de ir a jugar a Rosario, dejar de jugar a Rosario y venir a jugar a Santa Fe. Te diría que en poco trabajo en divisiones inferiores. Vos sabés que los semilleros son los que nutren y fortalecen la estructura de un club hacia adelante.
Y bueno, en esa época se trabajaba poco abajo. Y bueno, y ahí empezó toda una etapa nueva. Empezó una etapa nueva, camadas de jugadores. Porque aparte hay que por ahí en estos deportes que son hechos a pulmón, tener suerte con las camadas también. Porque vos tenés por ahí tenés cantidad de jugadores y se van diluyendo. Y por ahí tenés camadas que son muy buenas camadas, son parejas. Y eso hacen que eleve el nivel por condición natural, porque eso se va queriendo imitar y bueno, a partir de ahí es verdad. Se hace espejo y bueno, se logran por ahí buenas divisiones arriba, los chicos quieren llegar a jugar igual y es una manera, no es la única, ¿no? Pero es una de las maneras de... Entonces estamos avanzando, jugaste muy joven, yo diría adolescente, 15 años, casi ya entrando en tu etapa juvenil, en la primera de estudiantes en el torneo de la Unión Rosarina. No, ya era santafesina. Ya era santafesina. Sí. Ese cambio generacional. Fue el cambio. Claro. Vos jugaste en Rosario ya por el Atlético de Rosario. Por el Atlético de Rosario. Ahora quedó claro. Sí. Y en el cambio de la Unión Rosarina a la Unión Santafesina, ¿a estudiante cómo le fue? El cambio generacional en los primeros años. En los primeros años, la época Tilcara, sí, y era la época donde también ese venirse a Santa Fe llevó que mucha gente dejara de jugar. Y gente importante. Sí, y se acercó al club una escisión o el dejar de jugar de mucha gente que estaba jugando en Jockey de Paraná, que era un grupo que después vino a jugar a Estudiantes y se armó la base con algunos juveniles y ese grupo de gente que te puedo decir ahora, a Daddy Dulce, Maldonado, Ceballo, muchachos que jugaban en Jockey de acá de Paraná, que era un equipo de rugby que lo manejaba Ben Melech, que era el entrenador, y fueron pioneros ellos, y bueno, gracias a ellos se integró. Y alguna gente que estaba en el club en aquella época, Miguel Celentano, Tano Citel, y bueno, ahí se hizo una ¿Y cuándo empezó la racha ganadora de esa camada? Y bueno, más o menos. Y yo te diría que la preeminencia de Tilcara fue hasta el año 73, 74, que circunstancialmente ahí se empieza a armar con camadas que vienen de abajo, Carlito Bascúa, Jorge Uranga, Rulio Ballester, Gabriel Girodón, más algunos un poquito más viejos, Lalo Tánger, Citel y yo, y bueno, ahí se empieza a armar la primera del club, que después Vos ya habías vuelto de Rosario. Exacto. Es decir, yo me fui a Rosario en el 66 hasta el 69, que hice la conscripción acá, jugué acá, y después me fui 71 y 72, 70-71 a Rosario, en el 72 volví. Y fuiste campeón de la Unión Rosarina con Atlético de Rosario. Sí. Y con Estudiantes y bueno, de la Unión Santafesina. Sí, también, muchos años. Yo tuve un problema de columna, dejé de jugar 2 años, 3, me operaron de columna. ¿Y después volviste a jugar al rugby? Después volví a jugar en el año 74, volví a jugar al rugby. Hasta el 78. Me imagino que autorizado, ¿no? Sí. ¿O una rebeldía? ¿Mitad y mitad? El médico me dijo, si te sentís bien y te animás. Y bueno, me empecé a sentir bien, me animé. Y ya operado de columna, fueron los últimos años donde jugamos acá en Paraná, al mejor nivel de lo que daba el rugby de acá de Paraná. Jugué seleccionado de esa época, jugamos contra Francia. Con la Unión Santafesina. Era Unión ¿Y vos eras la apertura? Contra Francia jugué de apertura ya. De apertura. Sí. ¿De titular jugaste? Sí. ¿Y ya habías estado operado de columna? Sí. Qué notable. Y bueno, son esas cosas, creo que un poco de suerte. Porque también la ciencia médica de 73 a la fecha ha progresado notoriamente. ¿No? Sí. Pero yo creo que son las dosis de suerte y un poco de irresponsabilidad y de fanatismo hacia mucho público fue en ese partido. Deporte. En la cancha del club ese día, yo no la he visto a la cancha del club, había gente en la tribuna de la pileta. Para presenciar para ver el partido había 3 hileras de personas. Yo por ahí no sé medituar la cantidad de gente, pero debe haber habido 6-7.000 personas, qué sé yo. Que para un evento del rugby en Paraná en esa época era una cosa totalmente inusual. ¿Y qué otros partidos internacionales jugaste en la Argentina? Internacionales, no. Jugué contra Francia,
por el seleccionado de Santa Fe, después en las giras que hicimos, una gira... ¿Hiciste más de una gira vos? Yo como jugador en el 78 a Sudáfrica, que vine y dejé de jugar. ¿Fue tu retiro? Fue. Después de la gira internacional. Después de la gira vine en el 78 y dejé de jugar. Y después sí he hecho 2 o 3 giras más, pero ya como entrenador de divisiones del club, menores de 17, menores de 19 y la primera... ¿Y a dónde viajaron? Australia, Nueva Zelanda, Canadá. ¿Con jugadores de Estudiantes? Con jugadores, exclusivamente jugadores de Estudiantes. La primera fue en el 81, que fue Australia, Nueva Zelanda, y volvimos jugamos en Tahití a la vuelta. Te da un alto grado de madurez la confrontación internacional, ¿no? El ir a otros lugares. Sí, yo creo que en la parte nuestra, aparte de la madurez deportiva, lo importante es afianzar un grupo humano, es afianzar la amistad entre los propios chicos, valorar un montón de cosas que... La solidaridad entre ellos. Es fundamental. El deporte nuestro, que es un deporte formativo, porque no tiene otra función, si bien el rugby ha cambiado y está en una etapa de mucho cambio, lo importante en los clubes como los nuestros es la formación de los chicos. O sea, yo siempre les digo, si son buenos chicos en el deporte o son buenas personas en el deporte, seguro que van a ser buenas personas en la vida, que es el fundamento de todo club o de toda institución que tenga intenciones de formar a los chicos y de que... ¿Y qué te llevó a ser director técnico, entrenador? ¿Ya lo venías pensando cuando estabas reflexionando sobre dejar la actividad oficial como jugador? No, nada que ver. Mira, yo dejé de jugar y al año siguiente dejé de jugar vinimos abril, junio, mayo de ese año 78 y ese año no hice nada y al año siguiente no había entrenador y vinieron un grupo de amigos, compañeros míos que habían dejado de jugar. Me acuerdo de Jorge Urán, que me dijeron, mirá, no hay otro, así, porque estoy así, no es por capacidad, yo creo que no hay otro, y bueno, uno un poco caradura, un poco ¿Dirigiste Estudiantes? Dirigí Estudiantes muchos años. ¿Inferiores y primera? Empecé con la primera ese año, y después sí he dirigido quintas, M19, dirigí el seleccionado de la Unión muchas veces. ¿Entrerriana? El primer seleccionado de la Unión Entrerriana, que fue la decisión con Santa Fe, si mal no recuerdo, en el año 85, no, antes. Y bueno, ese primer, que yo entrenaba la primera del club, y generalmente en esa época la base del seleccionado era la primera del club. Y bueno, y sí, entrené muchos años. ¿Y con la primera de Estudiantes siendo entrenador saliste campeón también? Sí. Muchas veces. Circunstancias, ¿viste? Yo creo que el juego es del jugador, siempre. Más en estos deportes, en la medida que el jugador respete el espíritu y el reglamento, siempre el juego es del jugador. Entonces nosotros en nuestro deporte le apuntamos fundamentalmente a la formación, como te decía anteriormente, y que el jugador disfrute. ¿Y quién era un modelo para vos siendo jugador a nivel nacional? Y bueno, en esa época el referente nuestro fue Hugo Porta. Fue contemporáneo, jugamos muchos años, yo jugué contra él. ¿Lo tuviste frente a frente? Sí, no te digo infinidad, pero hemos jugado 6, 7 veces, 8 veces, qué sé yo. Con jugadores de la talla de Hugo Porta y otros más. Sí, del nivel de esa época, que fueron algunos Pumas del 65 que ya quedaban pocos, y después las camadas siguientes que realmente fueron... O sea, hubo partidos así amistosos, los Pumas de entrenamiento con la Unión o Estudiantes. Sí. Nosotros jugamos acá en Paraná, ellos habían, por costumbre y por cercanía, por tener Santa Fe y Paraná, venían, les quedaba cerca de Buenos Aires y bueno, se venían con 25, 30 jugadores y se jugaban un fin de semana dos partidos con Paraná y en Santa Fe, y con Estudiantes, con el seleccionado, y con Porta, con Banco Nación, que como club venía a jugar contra el Club Estudiantes más de una vez. Y como estudiante jugador también jugaste contra Banco Nación, San Isidro Club, Belgrano, alguna cosa así. Sí. En esa época había muchos partidos amistosos, ¿no? Sí, yo volví a jugar después de la operación en el año 74. Yo del 72 al 74 no jugué. Y en el 74, cuando volví a jugar, vino a Paraná Víctor Camardón, que fue el entrenador un poco que aglutinó todo ese grupo de gente que posteriormente le dio buenos resultados deportivos al club.
Y en esa época del 74, 75, 76, confrontamos mucho con Buenos Aires. Viajábamos a Buenos Aires, Alumni, Belgrano, Banco, SIC, y bueno. Daniel, nos estamos quedando sin tiempo. El rugby es más que parte de tu vida, ¿no? Sí, sí, vos me has hecho recordar muchas cosas. Yo en el rugby generalmente lo proyecto hacia adelante. No he pensado ni me he puesto a ver para atrás. Generalmente, es decir, porque después seguí como entrenador. En este momento me toca ser el presidente de la subcomisión de rugby del club. Estoy en la comisión directiva del club. Entonces uno siempre está proyectando. A ver qué va a hacer. Claro. Entonces lo que pasó, bueno, está bien. Cómo afrontar las nuevas realidades. Claro, lo pasó bien, uno lo disfrutó, lo vivió, lo compartió con amigos, pero todavía sigue pensando para adelante. Claro. Y tratar de darles a los chicos mejores condiciones que las que uno tuvo, tratar en este momento que al jugador le salga más barato o no le salga, que es uno de los temas por los cuales estamos metidos en este momento peleándole a la... Pero de alguna manera también que las nuevas generaciones sepan que no era todo tan fácil antes. Seguramente las futuras le dirán lo mismo. Los que están hoy le dirán a las... Dirán lo mismo, pero yo creo que lo importante como desafío hacia los chicos es que esto todavía sigue siendo amateur, que no piensen que porque han cambiado las reglas o están tratando de cambiar las reglas, en el medio que nosotros movemos nadie va a lucrar o se va a servir del rugby para tener una posición económica distinta. El espíritu está intacto. Yo le diría que sí, por lo menos por un tiempo y por lo menos en nuestro ambiente, que en el ambiente de otro lado. De otros lados o en el mismo país, en los Pumas, se busque que ya el jugador que va a jugar a los Pumas no pierda plata y que se le reintegre lo que... Para poder competir internacionalmente. Estoy totalmente de acuerdo, pero que acá nosotros le demos al jugador las facilidades para que no tenga que sacar plata de su bolsillo o sacar la menos posible, estamos totalmente de acuerdo, pero que todavía hablemos de profesionalismo o que de alguien viva, creo que a lo mejor lo vivamos. Yo no tengo muy... Daniel, ¿y tu familia cómo se integra? Bueno, yo tengo mi mujer y 4 chicos, 2 mujeres mayores y 2 varones que siguen. ¿Los varones juegan al rugby? Los varones juegan al rugby, el mayor 19 juega en el club, en el seleccionado de la Unión de M19, y el más chico todavía está en el último año de rugby infantil, o sea que va a cumplir el Benjamín. años. Sí. Pero el de 19 siguió tus pasos. Sí, juega medio scrum, debe ser porque... ¿Y llegó a la primera? No, todavía no. El juvenil. Todavía está en el menor de 19. El año que viene entra al plantel superior. Si se puede jugar en primera, no, ya serán virtudes y méritos propios. Bueno, no cierro la nota sin preguntarte, vos siempre tuviste un sobrenombre. Bueno, todavía lo tengo. Mascarita. Sí, señor. Y mira, el sobrenombre viene de una época de cambio de voz, 12, 13 años. ¿Viste? Eso de tener la voz aflautada, la voz finita y en los barrios no te erran con el sobrenombre, ¿viste? Decir, Mascarita. Mascarita, y a partir de ahí... Daniel, gracias por venir. No, yo te agradezco a vos, Roberto, poder haberme acordado de cosas que realmente no me acordaba y bueno, a disposición. Nos tenemos que ir a la pausa y hemos dialogado con alguien que así como al pasar dijo, estuve 6 o 7 veces frente a frente en una cancha de rugby jugando en primera división contra el que es considerado quizás el mejor jugador de rugby, al menos de las últimas 5 décadas en la República Argentina, Hugo Porta. Ya volvemos.